Y antes de terminar nuestra emisión de noticias, el periodista, sociólogo e investigador Alfredo Molano se refirió a la situación del alcalde Gustavo Petro y a una eventual decisión en su contra por parte del procurador general Alejandro Ordóñez. Mauricio Pichot con esta entrevista especial. Cordial saludo. Canal Capital continúa recogiendo, ubicando testimonios y reacciones en relación con la eventual destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por parte de la Procuraduría General de la Nación. Presuntamente, dice el Ministerio Público que el alcalde incurrió en irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo que se ha generado en Bogotá a partir del 18 de diciembre del año 2012. El sociólogo, periodista y columnista e investigador Alfredo Molano nos acompaña a esta hora. Maestro, un cordial saludo. ¿Cómo ve usted, desde su posición como investigador, como columnista y también como analista, esta situación en la que se encuentra la administración de Bogotá y especialmente el alcalde Gustavo Petro? Pues, digamos, como columnista, a mí se me hace muy delicada la situación que está viviendo Petro, pero como un columnista de izquierda me deja muy preocupado, porque lo que le están pasando es una cuenta de cobro a un precio muy alto. Y no les falta razón, en realidad, porque el intento de desprivatizar es echar para atrás los negocios que están puestos alrededor de la alcaldía. Y a mí me parece que esa es una política sana de Petro, me parece valiente además, y naturalmente ha generado una profunda reacción derechista. Como es natural, esa reacción se organiza de alguna manera, y la punta de lanza de esa reacción es naturalmente el procurador. Por tanto, yo veo que la situación es peligrosa no solamente para Petro, sino para la izquierda. Y un muy mal precedente se está sentando con relación a las negociaciones, a los acuerdos posibles que hay en La Habana. Porque simplemente, ¿cuáles son las garantías políticas para hacer política que tiene la izquierda? Eso es lo que se está jugando. Precisamente en ese sentido, maestro, el alcalde Gustavo Petro es el fruto de un proceso de pacificación que se dio con el movimiento 19 de abril. Él es producto de una amnistía, de un regresar a la democracia después de haber estado en armas. Esta actitud por parte del procurador en relación con presentar no un sesgo ideológico, sino una posición ideológica contra la izquierda, le hace muchísimo daño a la democracia y le hace muchísimo daño a las personas que, estando por fuera de la democracia, quieran llegar al Congreso o a las instituciones por el voto popular, ¿no? Naturalmente, es decir, ¿cuál es la perspectiva si a la izquierda se le para de esa manera? Porque a la izquierda la han parado a bala, hay que recordarlo de la UP, hay que recordar y tener presente la UP. Y ahora pues están buscando todos los recursos, ¿no es cierto?, legales y ilegales para parar a Petro. Y eso sucede como con los periodistas también, ¿no? En una época nos mataban, ahora nos llevan a los juzgados. No, pero de todas maneras es una política intimidante, es una política, como usted lo dice, de extrema derecha, acolitada por personajes como Miguel Gómez, ¿no?, que el país no debe olvidar quién era Laureano y quién era Álvaro Gómez, quién era Enrique Gómez, su padre, ¿no es cierto?, que fueron falangistas, partidarios de Primo de Rivera, ¿no es cierto?, los que finalmente asesinaron la Revolución Española. Y en ese sentido, en relación con el congresista Miguel Gómez Martínez, una declaración reciente de estos días últimos en relación con que lo que el alcalde Gustavo Petro estaría enviando sería mensajes intimidatorios y amenazantes contra el procurador en caso de que lo destituya y la creación de un nuevo grupo guerrillero similar al del M-19
peligrosas esas declaraciones de Gómez Martínez? Pues francamente a mí se me hacen una imbecilidad, ¿no? Así, con toda franqueza y con todo el peso de la palabra. Porque lo que pasó el 19 de abril, cuando le robaron las elecciones a Rojas, fue una enorme manifestación en Bogotá, enorme. Es decir, la gente estaba llegando a las 19 cuando no habíamos acabado de salir de la Plaza de Bolívar. Eso naturalmente creó una atmósfera de una reacción por parte de la izquierda que terminó enmontándose. Así como también se ha inmontado la izquierda siempre a punta de bala. Realmente eso es lo que no recuerda Miguel Gómez, exactamente ese hecho, que obligaron a la gente que tenía una tendencia democrática como la NAPO, ¿no es cierto?, a refugiarse y a tomar las armas. Sería una muestra del poder mafioso que tanto ha denunciado el alcalde Gustavo Petro en relación con los contratos, en relación con los dineros públicos, la que se está enquistando en Bogotá y está utilizando, como usted lo menciona, como punta de lanza al Procurador General de la Nación. Un poder mafioso encarnado en contratistas, un poder mafioso encarnado en empresarios que han tenido durante más de 15 años los negocios de la ciudad y también ayudados por algunos medios de comunicación. Bueno, lo que pasa con la alcaldía y muchas de las alcaldías es que naturalmente los consejos tienen que ver con los negocios privados, con los intereses, con las coimas y con las demás gabelas que se dan a los concejales. Y aquí eso ya tiene una larga historia, una brutal historia que hemos vivido en los últimos años. Ahora, lo que sucede es que los medios de todas maneras pescan en el río revuelto, es decir, ya una vez encausado un personaje, si ese personaje sigue siendo impopular, pensemos como Rojas Pinilla en su momento, los medios, naturalmente con la tendencia amarillista, que es simplemente la rivalidad económica entre medios, pues apuntan a pescar en ese río. Y eso es lo que está sucediendo con Petro también, es decir, una multitud de intereses en contra de Petro orquestados por unos intereses de los medios de comunicación. Una impopularidad que ayudan a crear y digamos a impulsar ellos mismos, ¿no? Esos mismos medios de comunicación. Recuerdo el caso ahorita, por ejemplo, del señor Darío Arizmendi, del señor Yamid Amad, con cercanías absolutamente evidentes, por ejemplo, con el señor William Vélez Sierra, uno de los grandes contratistas de los 8 años de la administración del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, y con múltiples negocios en Bogotá, con almuerzos y con desayunos de estos personajes con el señor Vélez Sierra, y con una clara y evidente oposición, no solo ideológica, sino de todo tipo contra el alcalde Gustavo Petro. Bueno, Vélez Sierra es un contratista que ha hecho millones, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Es el candidato del uribismo a los contratos gordos, naturalmente. Y eso, pues, el hombre es capaz de mover muchísimos intereses en favor de él. En ese sentido, volviendo al tema del procurador y desde el punto de vista legal, si bien el procurador tiene las facultades para tomar decisiones como organismo disciplinario, se está cuestionando que este Ministerio Público tenga la facultad de destituir a una persona que fue elegida popularmente, por voto popular. Es decir, que en este caso, también como en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, el Procurador General de la Nación estaría por encima del clamor popular. Es que lo que sucede ahí, además del clamor popular y de la, digamos así, de la vox populi, ¿no es cierto? Lo que sucede es que no hay segunda instancia. Es decir, el procurador condena con sus pruebas, juzga y luego no hay a quien apelar. Claro. Entonces, naturalmente, pues eso es una figura dictatorial, autocrática, que en Colombia tiene que desaparecer. El procurador debe ser elegido popularmente y los acusados tienen que tener una segunda instancia. Pero además mucho más grave y mucho más delicado, maestro Alfredo Molano, que al procurador no hay quien lo investigue. Es decir, el procurador es un poder supremo omnímodo que no tiene una instancia superior
que le controle y que le cuestione sus actuaciones? Pues la instancia superior del procurador naturalmente son los congresistas que votaron por él. Claro. Eso sí, es otra cosa. Hay un elemento, maestro Alfredo Molano, en todo este tema, y es el que tiene que ver con un recurso que ha interpuesto el alcalde Gustavo Petro pidiendo democracia, pidiendo el respeto de sus derechos fundamentales y de sus derechos legales como ciudadano y como persona que tendría derecho precisamente a que se le respete un debido proceso. Y es una denuncia que ha puesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte que estaría buscando el amparo de cualquier decisión en contra suya por parte de la Procuraduría. ¿Cómo analiza usted este eventual hecho? Ya se dio un caso en Venezuela donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos amparó los derechos de un alcalde que había sido destituido y no se le permitía participar en una elección posterior. Pues hombre, ojalá lleguen a esa decisión, pero realmente los mecanismos de esa Corte son muy lentos. Son muy lentos y la acción de la Procuraduría va a ser muy rápida. Así que yo veo que los tiempos no casan. Esta eventual destitución del alcalde Gustavo Petro y la consiguiente inhabilidad que determinaría el procurador en contra de él, determinaría también la muerte política del alcalde Gustavo Petro. Es decir, una destitución vendría acompañada de una inhabilidad de por lo menos 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Pues hombre, es que hay que recordar lo que sucedió con Gaitán, ¿no? Que la derecha, justamente Laureano Gómez dio la orden, atájenlo a cualquier precio. Y eso es lo que están haciendo con Petro, atajarlo, ¿no? A ponerle zancadilla, ¿no es cierto?, de tal manera que se esnuque en ese intento. Pero me parece que Petro tiene suficiente poder popular para entrar a cuestionar muy sólidamente la decisión de la Procuraduría. ¿En qué sentido, maestro? Que tiene la gente, tiene masas. Lo que puede llegar a suceder es que eso le dé más fuerza a Petro, ¿no es cierto? En Colombia los perseguidos que tienen, los perseguidos por la derecha siempre tienen una posibilidad de juego mucho mayor. Hay un Twitter reciente de estos días del alcalde Gustavo Petro y también una entrevista en algún medio de comunicación de radio en donde manifiesta exactamente algo relacionado con lo que usted dice y tiene que ver con lo que ocurrió en abril de 1970. Dice el alcalde que lo contrario a la democracia es la barbarie, es decir, una especie de que no hay garantías de que el Procurador General de la Nación obviamente está actuando de manera inquisitoria en contra de él. Pues justamente porque nuestra democracia tiene ese sesgo de barbarie, es que hay gente que está en el monte. Y realmente lo que Petro estaba abriendo era un camino justamente para que los del monte lleguen a cambiar las balas por los votos. Y eso es lo que se está cerrando en este momento. Ha habido pronunciamientos, maestro Alfredo Molano, en estos días recientes también, desde la mesa de conversaciones de La Habana, de voceros de las FARC en relación con este tema. Ha sido sensata, por así decirlo, la posición de las FARC en relación con la situación que está viviendo el alcalde Petro, ¿no? Pues muy sensata, porque realmente lo que las FARC están leyendo, ¿no es cierto?, es que se le está cerrando el camino a Petro y se le está cerrando el camino a la democracia, y ellos hacen parte de ese intento de retomar la democracia. Maestro Alfredo Molano, sociólogo, investigador, periodista y columnista, muchas gracias por estar acá con nosotros en Canal Capital, por acompañarnos y por entregarnos esas declaraciones. Muy buena tarde. Es pues otra de las reacciones televidentes de Canal Capital en esta serie que está haciendo Noticias Capital, localizando reacciones, localizando conceptos en relación con la situación eventual de una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro Urrego. Un cordial saludo para todos.